Me llamo Miguel, tengo 50 años, vivo en Tenerife y tengo una hija de 14 años que desde que tiene 9 vive en Euskadi con su madre. Por supuesto, al irse a vivir allí ha perdido su condición de residente y eso ha dificultado muchísimo que poder verla, ¿no? Que pueda venir aquí a ver a su familia. Y he llegado a ver en búsqueda un vuelo de Vinter de Pamplona a Tenerife por 1.500 euros ida y vuelta en turista, para una niña en aquel momento de 12, 13 años tenía. Yo creo que a China es más barato desde Madrid, ¿no? Debido a la dificultad de pagar esas cantidades, yo he llegado a estar, en el peor de los casos, casi un año sin ver a mi hija, ¿no? Lo que han hecho es subir el precio para que aplicando el descuento del 75% cueste lo mismo que cuando el descuento era del 50%. Por su propio interés, rogamos mantenga sus pertenencias controladas en todo momento. Canarias solo cuenta con 2 vías de salida y entrada, por mar o por aire. Y está claro que la segunda es la más rápida, a la vez que la más demandada. Solo en 2021, año pandémico, por los aeropuertos canarios pasaron más de 22 millones de pasajeros. Y eso se ve reflejado no solo en el número de aerolíneas que operan con las islas, sino también en el precio de los billetes. Ese verano pusimos a volar todo lo que se podía poner a volar. El mercado en general creció casi 1 millón de pasajeros de un año para otro. Mis hijos no han pasado una sola Navidad en mi tierra y el mayor tiene 20 años. En las islas no tenemos trenes que conecten con la península, pero sí hay una ayuda que compensa nuestra lejanía e insularidad. Si un residente canario quiere viajar a Madrid, por ejemplo, su billete estará bonificado con un 75% de descuento. ¿Una gran ventaja? Si la compañía cobra 100 euros a un residente, ingresa 400. Y 4 veces, siempre hay que multiplicar por 4. 100 del residente y 300 de los contribuyentes. Nosotros no dejamos de ser ciudadanos españoles que simplemente hemos cambiado de comunidad autónoma. Deberíamos ser exactamente lo mismo que un extremeño que viva en Barcelona. ¿Hay alguna especie de mano negra en algún tipo de ministerio, que yo creo que son en la mayoría, en la que hay gente que no sé si han salido de la castellana, pero no saben muy bien dónde está Canarias y ni lo que esto significa, que opinan que todo eso son privilegios, ¿no? Si el gasto público sigue subiendo de esta manera, puede que llegue un momento incluso que se cuestione el sistema de subvenciones. ¿Es este mecanismo porcentual la mejor opción para que la distribución de los fondos públicos se utilicen de forma más efectiva? Y la pregunta del millón: ¿han subido los precios como consecuencia de la entrada en vigor del descuento del 75%? Ante situaciones como las de Miguel Díaz, muchas voces han empezado a cuestionar la eficiencia del mecanismo que se ha utilizado hasta ahora. ¿Es posible que, dependiendo del mecanismo que se utilice para aplicar el descuento del 75%, la ayuda vaya a parar a las aerolíneas en vez del consumidor? Si la compañía cobra 100 euros a un residente, ingresa 400. Es decir, 4 veces, siempre hay que multiplicar por 4. 100 del residente y 300 de los contribuyentes. Si cobra 200, ingresará 800. Entonces, el incentivo al subir los precios es altísimo. Del momento que se pasó al 50, al 75%, las compañías simplemente aplican esta aritmética básica. Cuanto más alto es el precio del billete, más subvención se embolsa a la compañía. Imaginemos 2 vuelos. Uno prácticamente lleno de residentes en Canarias. Y el otro vuelo en el que prácticamente todos son no residentes y hay unos pocos canarios, ¿no? Es decir,
En el primer vuelo, en el que prácticamente todos son residentes en Canarias, todos tienen derecho al 75% de subvención. Cuando la compañía va a fijar un precio y la compañía sabe que esos días, en esos vuelos, van fundamentalmente residentes dentro del avión, la compañía, si cobra 200 euros, al residente ingresa 800, es decir, 200 del residente y 600 de los contribuyentes. Es decir, que cuando fija un precio de 800 para todos, residentes y no residentes, para todos, como en el avión prácticamente hay residentes nada más, la compañía sabe que solo van a pagar 200 euros. Por tanto, la compañía ingresa 600 por cada uno de los contribuyentes, no daña el tráfico porque sabe que 200 es más o menos aceptable. En el otro vuelo, que la compañía sabe que van a estar prácticamente llenos de no residentes, no subiría el precio tanto, porque si colocase un precio de 800, no recibiría subvención ahora, porque son no residentes, y probablemente muchos dejarían de volar. Con Canarias, la mayoría de la gente que va, o de los viajeros dentro de un avión, son no residentes. 65% aproximadamente. Cuanto más residentes hay en el vuelo, los precios han subido más. Y cuando los aviones van con menos residentes, los precios suben menos. La política de subvención porcentual al precio tiene varios problemas. Un primer problema es que se incentiva la elevación de precios, porque cuanto más alto es el precio, más subvención recibe la compañía. En segundo lugar, puede falsear la competencia, porque si una compañía es ineficiente y tiene costes más altos, tiene que fijar precios más altos, recibe más subvención que la compañía que cobra más bajo. Y eso naturalmente es una política anticompetitiva. El 50% de los canarios no vuelan. O sea que esta política va al otro 50% y dentro de ese 50% recibe mucha más subvención quien compra billetes más caros. Pero si el gasto público sigue subiendo de esta manera, puede que llegue un momento incluso que se cuestione el sistema de subvención. Entonces es preferible, yo por eso planteo, siempre he pensado que los más ardientes defensores del sistema del 75% son los enemigos principales del sistema de subvención a los vuelos con Canarias. Es decir, yo creo que se puede defender al mismo tiempo las virtudes o las ventajas o los derechos de los territorios alejados y fragmentados para que sean subvencionados y al mismo tiempo examinar qué mecanismos nos favorecen más para que sea más eficiente el sistema. Las aerolíneas lo único que hacen es gestionar sus compañías y tomar sus decisiones de acuerdo con el marco regulatorio que los políticos le han dado. Por tanto, los responsables serían los políticos que diseñan dichas políticas. Para entender la situación actual, tenemos que retrotraernos en el tiempo hasta el año 2017, en el que los partidos políticos nacionalistas canarios pactaron con el gobierno central el aumento del descuento de residente del 50 al 75% que entraría en vigor en julio de 2018. En aquel momento los nacionalistas canarios y el Partido Popular llegaron a un acuerdo que poco después heredaría el gobierno socialista, y quién mejor para explicarnos lo que sucedió que uno de sus precursores. Para entender todo esto del descuento del 75%, tenemos que remontarnos al año 17, cuando se negociaban los presupuestos generales del Estado del año 18, y allí tu voto fue decisivo para conseguir esto. Vamos a ver, nosotros aprovechamos una situación que no se da todos los días, que es que por azares de la aritmética parlamentaria teníamos el voto decisivo para que prosperasen los presupuestos. Y esa situación motivó una reflexión en Nueva Canarias. Digo, nosotros no podemos dejar pasar esta oportunidad para corregir un conjunto importante de abandonos y de desidias del Estado para con Canarias durante muchos años. ¿Pero había algún estudio previo que aconsejara que fuera el 75%? Porque veníamos primero de un 33%, después de un 50% de descuento, y ustedes consiguieron, tú conseguiste el 75%. Había un compromiso previo de llegar a un 70%. Pero a nosotros nos pareció que no era ningún disparate plantear un 75%, porque nos parecía un tema significativo y un compromiso real del Estado con el derecho que tenemos los canarios a la movilidad. La parte negociadora por parte del Partido Popular era Soraya Sáenz de Santamaría,
Cristóbal Montoro y Rafael Nadal. Cuando planteamos esto no se les movió, bueno sí, a Montoro se le subió la ceja derecha un poco para arriba, la volvió a bajar otra vez. Esto viene vía presupuesto general del Estado, claro, vía impuestos general del Estado, y claro, es decir, esto es que el Estado asume el derecho a la movilidad de los canarios de una forma sustancial. Esto es lo que significaba. Por supuesto, llevamos los estudios de cuánto cuesta, cuánto hay en inversiones en AVE en el Estado español. Digo, díganos ustedes en qué participamos los canarios. El AVE es una cosa magnífica. El pequeño problema es que los canarios, hasta que se demuestre lo contrario, no tenemos texto, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que haber en la redistribución de los beneficios para la movilidad en el Estado, ¿cuál es la parte en la que nos beneficiamos los canarios? Sin embargo, hay un informe de la AIREF que pone todas estas cuestiones en entredicho. Este es uno de los técnicos que participaron en este informe. El estudio de la AIREF demostraba que a igualdad de características, el aumento del descuento a residentes de un 50 a un 75% aumentó los precios de los billetes aéreos de Canarias con la península, especialmente en aquellos vuelos que tenían un mayor porcentaje de residentes canarios. Esto significa que las compañías aéreas lograron apropiarse aproximadamente de un 20% del aumento del gasto público que fue necesario para implementar el 75%. Y en cuanto al resto del dinero, pues se repartió de manera inequitativa, ya que el 20% de canarios con mayor renta consiguió el 50% del gasto total por el descuento del 75%, mientras que el 20% de canarios más pobres apenas recibieron el 8%. Esto significa que las grandes beneficiarias de esta decisión han sido las compañías aéreas, especialmente las que hacen los vuelos Canarias Península o también la que hace los vuelos interinsulares. No, vamos a ver, aquí debe quedar claro que esa enmienda que hicimos y que redacté yo tiene una segunda parte que dice: para evitar la colusión de intereses de las compañías aéreas, el Estado español se compromete a negociar en la Unión Europea el establecer precios máximos de referencia, declarando las conexiones de Canarias con el resto del Estado obligación de servicio público. Y de eso nunca más se supo. Ah, claro. Pero se aprobó, eso se aprobó, claro, porque iba en la misma enmienda. Está en la enmienda. Entonces, esa es la parte que falta. Y yo lo he preguntado a sucesivos ministros, el anterior a Ábalos, y ahora se lo preguntaré a esta otra vez. El problema es que no digan cómo se resuelve, ¿no? ¿Por qué no dice de paso que la solución está en lo que habíamos planteado? Es decir, lo que dice la AIREF es: esto de las bonificaciones en sí mismo es una cosa negativa, porque, un momentito, es decir, en primer lugar, hay que analizar las horas valle, las horas punta. En general, la gente puede viajar bien y a precios muy asequibles. En Canarias, por supuesto, porque en Canarias ya existe un tope de precios. Por tanto, aquí no tenemos ese problema. Aquí lo que hay es un beneficio extraordinario, tanto por vía marítima como por vía aérea. El problema está con las compañías, con el resto del Estado. ¿Hay colusión de intereses entre las compañías? Por supuesto que hay colusión de intereses. ¿Por qué crees que el gobierno de España nunca ha estado interesado en poner...? Porque los asuntos canarios, de nuevo, nos hará falta estar en una posición determinante para que acaben de hacer lo que hay que hacer. ¿Por qué? Pues hay alguna especie de mano negra en algún tipo de ministerio, que yo creo que son en la mayoría, en la que hay gente que no sé si han salido de la castellana, pero no saben muy bien dónde está Canarias y ni lo que esto significa, que opinan que todo eso son privilegios, ¿no? Nosotros participamos del gasto en el conjunto del Estado, pero sin embargo no recibimos el beneficio que tendríamos que recibir. Por eso había que tomar esta medida. Ahora bien, esta medida es incompleta si tú no pones precios máximos a los billetes aéreos, que se puede hacer si se declara obligación de servicio público. ¿No se pondría en riesgo con por supuesto que no, la movilidad, o sea, la frecuencia de los vuelos, la oferta actual? Ni los intereses económicos de las compañías aéreas. Lo que pasa es que a lo mejor, en vez de estar recibiendo cifras escandalosas... Es que en el año 19 fueron más de 800 millones de euros del dinero de todos los españoles, no solo de los canarios. En el año 20, con la pandemia, bajó a 750, pero se volverá a disparar de un momento a otro. Pero yo se lo decía al ministro, digo, pero vamos a ver, pero si los primeros interesados, vamos a ver, ¿quién paga esto? Lo paga el gobierno de España, esa bonificación. No, lo pagamos los españoles. Claro, es decir, con nuestras perras. Pero no son ustedes los primeros interesados en comprobar que el gasto se está realizando correctamente. Claro. Por lo tanto, observatorio de precios que se supone que existe. Bueno, también la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia ha metido mano, pero no pasa nada. No, claro que sí. Pero espera, ¿qué es lo que dice el estudio de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia?
Les preguntamos a ellos. Nuestro estudio llega a la conclusión de que la medida que supuso incrementar el porcentaje de la bonificación de los precios de los billetes para los pasajeros que residen en Canarias y en Baleares del 50% al 75% a lo largo de 2 años, entre 2017 y 2018, llega a la conclusión de que, por un lado, se ha conseguido el objetivo deseado. Los viajeros de Canarias y Baleares viajan más entre islas y viajan más con la península, pero a costa de un importante coste para las arcas públicas. El coste de las subvenciones pasa de 309 millones en el año 2016 a 766 millones en el año 2019, según nuestras estimaciones, es decir, un incremento de más del 100%, y, por otro lado, a costa de un incremento en los precios de determinadas rutas. Una de las conclusiones que nos llamó la atención cuando estábamos terminando nuestro estudio es que, si bien en los trayectos entre islas, una vez aplicada la bonificación, los precios no subieron, lo cierto es que podrían haber bajado mucho más. Podrían haber bajado. Pero sigamos. Lo que pasa es que la conclusión de todos estos organismos al final es que lo malo es la bonificación. Digo, Lo malo no es, lo malo no es la bonificación, lo malo es que la colusión de intereses de algunos supone aprovecharse de las circunstancias y caerles encima a la gente, sobre todo en los momentos pico. ¿Te suena que el Gobierno de España tenga en estos momentos la tentación de tocar No, porque, no. Vamos a ver, yo no sé cuántas veces he formulado preguntas en comisión, en pleno, no sé qué, no sé cuánto, dejando claro, primero, que la bonificación es un derecho de los canarios. Esto está asumido completamente, es más, está en el REF. Está en el REF, porque lo metimos. La cuestión es, la gestión de esto depende del Estado. Si nosotros no podemos irnos a Bruselas a negociar con la Comisión Europea establecimiento de obligación de servicio público en las rutas canarias al resto del Estado. Es que Canarias es una región ultraperiférica de la Unión Europea. Así que el estatus de región ultraperiférica, que parece un insulto la palabreja, tiene que tener algún beneficio. Y el beneficio es justamente la singularidad. Si reconocemos que es una región ultraperiférica, con todos sus condicionantes negativos, ¿por qué no reconocemos que la conectividad es un derecho? Esto hay que pelearlo, pero para eso hace falta que alguien tenga ganas en Madrid de pelearlo. En toda esta situación está claro que hay un choque de intereses. Mientras unos defienden el 75%, a otros parece no gustarles tanto. Fernando Cabrera preside una asociación de usuarios canarios que no pueden volver a casa a menudo debido a los altos precios de los billetes. Por su parte, Rafael Gallego preside otra asociación, la de las agencias de viaje. ¿Qué balance hacen ustedes de estos 3 años y medio de 75% de descuento en el transporte de las Islas Canarias con la península, el transporte aéreo en concreto? Bueno, yo como canario residente en la península, el balance es absolutamente negativo, porque siempre el descuento queda anulado porque, como existe libertad de mercado, las aerolíneas suben los precios. Al subir la demanda, suben los precios. Bueno, si alguien conoce de precios de transporte, tanto marítimo como aéreo, son las agencias de viaje. ¿Es cierto esto que dice Fernando, que los precios se han disparado, por lo menos, han subido? No, nosotros entendemos que es una sensación. No hemos detectado que el incremento al 75% produjese un incremento por parte de las compañías aéreas. Lo que sí hemos detectado beneficios para nuestra comunidad en 2 líneas. Una, aumenta el número de canarios que viajan, pero además aumenta el número de residentes, de ciudadanos de Canarias con derecho al residente que temporalmente residen fuera, como pueden ser estudiantes o profesionales que viajan más. De golpe el descuento es bestial, pero entonces inmediatamente, como hay mucha demanda, los precios comienzan a subir de tal forma que nosotros, los canarios residentes en la península, una vez más, en Navidad, no vamos a nuestra tierra porque los billetes nos cuestan 500, 600, 700, 800 euros 1000 por persona y hasta 1000 por persona. Sí. Por persona. Sí. Y mientras tanto a Nueva York cuesta 200 y pico. Pero esto viene porque se produce también un cambio de hábito. A medida que se va acercando el día de salida,
los precios aumentan. Ojo, que lo que nos estamos jugando es la bonificación, que nos quieren meter un bocado ahí, ¿sí? Por el aumento en el importe global. El importe global que tienen. Son unos 700 y pico millones de euros. Bueno, las cifras que manejamos nosotros eran 500. Sí, no, pasaron de 300 y pico a 500, pero bueno, aunque sean 700. Sí. Que solo el 40% de nuestros viajes tiene que ver con motivación lúdica. Y luego ya está el tema de la integración de reencuentro familiar, que ahí es donde entran. Y ahí sí que yo entiendo tu postura, y ahí es donde entra, porque el reencuentro familiar es de allá para acá, pero también tiene que ser de acá para allá. Nosotros no dejamos de ser ciudadanos españoles que simplemente hemos cambiado de comunidad autónoma. Deberíamos ser exactamente lo mismo que un extremeño que viva en Barcelona, a efectos de movilidad y a efectos de transporte. Sin embargo, no lo somos porque yo llevo 30 años viviendo en la península, estoy casado con una madrileña, tengo 3 hijos nacidos en Madrid, y ninguno de mis hijos, el mayor tiene 20 años y la pequeña 8, ninguno ha pasado una Navidad con mi familia en Canarias. A nosotros se nos muere de repente alguien en Canarias y tienes que buscar un billete de avión para ir al funeral. 600, 700 euros cuando buscas un billete de avión de un día para otro en una fecha normal y corriente. Sí. No es necesario que sea Navidad. No, estamos de acuerdo. Eso es así. Sí. Eso es así. Y somos ciudadanos españoles que vivimos en España y no nos hemos ido a vivir a Nueva Zelanda. ¿Y qué solución plantean ustedes para resolver esa cuestión? Nosotros siempre decimos que lo suyo es que se regulen los precios y que se ponga un máximo asequible y razonable y justo. La parte que no está subvencionada, que somos nosotros, acabamos pagando ahora mismo el cuádruple de lo que paga un canario residente. Pero si invertimos ese planteamiento y hablamos de ese ciudadano o ciudadana extremeña que pusiste como ejemplo al principio, si invertimos el planteamiento resulta que esas personas que usan el AVE sí que están subvencionadas. Exacto. Nosotros por eso muchas veces decimos, ¿por qué no se plantean las rutas aéreas entre Canarias y la península como si fuese el AVE? Si encima nos ahorraríamos en infraestructura, porque no es necesario infraestructura. La diferencia está en que Renfe es del Estado y las compañías aéreas son privadas. Si pones un precio máximo que a una compañía privada no le sea rentable, ¿qué hacen? Quitan las rutas. No se pueden aplicar las mismas normas mercantiles en esta ruta excepcional que en otras rutas. Busquemos una herramienta. O sea, aquí, cerca de donde estamos, está la sede del gobierno de Canarias. Pues vale. A lo mejor hay que hacer un censo. ¿Y el Congreso de los Diputados? Yo ya he asumido una posible solución, que sería la de regular los precios mediante una OSP, una obligación de servicio público. ¿Quién su riesgo, Fernando? Fernando, tiene su gran riesgo. El Estado no puede sufragar una compañía aérea que se dedique a conectar Canarias con la península como es debido. Ese modelo hoy en día es insostenible. Bueno, la prueba es el último caso que había en Europa, Alitalia. Ha quebrado, es imposible. Tú cuando dices que corre peligro la subvención, ¿por qué dices que corre peligro esa subvención? En la península tiene el concepto que nos están pagando... Sí, que es un privilegio. Es un privilegio. Claro. Evidentemente ha sido un crecimiento a raíz de que se amplió la bonificación y se les ha disparatado. Por todo eso pensamos que el Estado debería intervenir y controlar que las rutas excepcionales que conectan Canarias con la península se miren de una manera excepcional. Lo que no va a evitar nunca el Estado, lo que no va a poder evitar nunca el Estado, ni este ni ninguno, es que en un momento determinado los precios estén aquí. Hay estudios que confirman que con este modelo de bonificación está beneficiándose a un alto porcentaje de personas con mayor poder adquisitivo, que son las que más tienen capacidad para viajar, y mucho menos a las personas con menos poder adquisitivo, que incluso se están bonificando los billetes de primera clase, los de business class, y que eso está suponiendo que haya un desembolso importante para que viajen personas que a lo mejor no lo necesitan tanto. Esa es otra de las anomalías. Eso es una... no sé decir, es una falacia por utilizar. Primero, nunca, ni ahora ni antes, la business está bonificada al 75%, antes ni al 33%, ni al 50%, ni al 75%. Nunca ha estado. Se ha beneficiado más la clase media, ¿vale?, que la clase alta. La clase alta sigue viajando en business, cueste lo que cueste.
Pues por eso, ¿por Y qué no les hablan del estudiantes, descuento? y estudiantes. Eso lo dice el informe del que te hablo es de la IREF. Sí, Y hay otro de la ¿y de quién Comisión. depende, quién nombra, perdón, de quién depende esa entidad? ¿Crees que lo hace para ¿No? levantarnos la bonificación? Reducir. Hombre, perdona, es una línea que la llevo marcada desde el principio. Sí, claro, porque depende de quién le paga. Y quien le paga es el gobierno. Y le está costando 200 millones más que antes del 75% y va a rascar de donde se pueda, porque hay que darle dinero. Oiga, a los catalanes, ¿cuánto dinero les han dado para autopistas y para todo? Y los canarios, que somos ciudadanos de segunda. Ya te lo digo yo que sí. Tú, Rafael, eres canario de Aruca, presides la Asociación Nacional de Agencias de Viaje, pero no vives en Canarias, vives en Baleares, que también se beneficia de la bonificación del 75%. ¿Tu vida ha cambiado de alguna manera? ¿Por qué consideras también que los canarios no estamos siendo bien tratados? No, yo hablo ya como representante empresarial, donde mi momento de foro es que los canarios, quietos aquí, que los canarios cotizamos lo mismo que los peninsulares. Y habrá que buscar una fórmula para que tengan alas, Tanto para residentes como para no residentes, los precios son más competitivos de lo que han sido nunca. No es que hayan subido los precios, sino que están comprando un producto algo mejor, o bien porque compran con menos antelación, o porque compran un producto más flexible. Cuanto mayor sea el precio del billete, mayor es la cuantía de la subvención. Entonces, si no hay muchas aerolíneas que operan en el mercado, las aerolíneas tienen lo que los economistas llamamos poder de mercado, poder para fijar precios. Nosotros pensamos que el mejor sistema posible es el que existe. ¿Por qué? Porque es el que se parece más al mercado. Permite a las compañías, en función de sus intereses, que son básicamente de ganar dinero, obviamente, también de dar servicio, pero obviamente ganar dinero, ir regulando la oferta que pone en cada momento, ¿no? Todos los dedos parecen apuntar a las aerolíneas como las principales beneficiarias del descuento. Así que le preguntamos directamente a quienes representan a estas empresas. Y en Canarias no hay compañía que mejor conozca el mercado que Vinter. ¿Cómo le ha ido a Vinter con el 75% de descuento desde que entró en vigor en el año 17 para nosotros? 17. Ajá. Pues bien. Bien como a todos los canarios, ¿no? Vinter es una empresa canaria y el 75% en el interinsular primero y en el nacional después es una buena cosa para toda Canarias, ¿no? Ese verano pusimos a volar todo lo que se podía poner a volar. El mercado en general creció casi 1 millón de pasajeros de un año para otro. La siguiente vez, que fue el verano siguiente, que fue cuando pasó del 50 al 75 en el mercado nacional, nosotros no teníamos mucha presencia entonces en el mercado nacional, pero ese aumento es lo que nos ha permitido a nosotros establecer la red que tenemos en Península. El que haya aparecido en el volumen total de mercado de Canarias Península una cantidad adicional tan importante como es la subvención, eso nos ha dejado a nosotros espacio para poder entrar en esas rutas que son rutas pequeñas. Ese 1 millón de personas de más que empezaron a volar a partir de que en Canarias, se incrementó el descuento de las tarifas aéreas, ¿son todos las personas que desean volar? Porque hay quien opina que este descuento es, digamos, discriminatorio. Beneficia más a las personas que más tienen y que más vuelan, más que al común que quisiera volar y no puede. Hombre, yo creo que en Canarias los precios son tan económicos, casi todo el mundo que quiere volar puede volar. En el caso de Canarias, digamos, como los precios son fijos durante todo el año y están fijados por la administración, pues no ocurre esto. En el caso de Canarias Península, pues es verdad que en algunas épocas del año, algunos días puntuales, pues los precios suben mucho, porque hay mucha demanda, y entonces si uno quiere venir precisamente esos días, pues lógicamente tiene que pagar más dinero, ¿no? Pero las alternativas a ese sistema, pues tampoco son muy agradables, ¿no? De la obligación de servicio público, de ese tope en los precios, habla este técnico experto en la materia. Aunque establecer obligaciones de servicio público en las rutas con la península parezca una solución fácil, pueden ser contraproducentes porque pueden llegar a reducir la competencia y la eficiencia del mercado. Por ejemplo,
En los vuelos interinsulares de Canarias existen obligaciones de servicio público y, aunque los precios no subieron tras la entrada en vigor del 75%, los precios llevan siendo los mismos desde el año 2008, mientras que los precios en los vuelos con la península han caído más de un 25% en el mismo periodo. ¿Esto es así? Los precios entre Canarias están fijos desde el año 2013. Los costes no. Nosotros hemos podido ir sobreviviendo gracias a un esfuerzo titánico de mejora de costes en nuestra organización, ¿no? Pero, por ejemplo, trayectos como Gran Canaria-Tenerife, Tenerife-Gran Canaria, que está topado, que está como... Sí, tiene un precio fijo, ¿no? Creo que son 70 euros, creo que es ahora. Siendo una línea tan rentable, ¿es preciso intervenir? La OSP... Bueno, no está más pensada para las líneas de débil tráfico, claro, por ejemplo, el Hierro, es la un Gomera. debate, efectivamente, eso es un debate que está ahí, ¿no? O sea, yo con lo que dice este señor estoy parcialmente de acuerdo. Es decir, la regulación del mercado es una excepción en el mundo europeo. Es decir, no hay bastantes rutas, no solamente en España, también en otros países, pero es una excepción. O sea, el mercado en general está pensado para que esté libre y políticamente nosotros no vemos que se den las condiciones para cambiarlo, ni nosotros reivindicamos que se cambie, ¿eh? Canarias Península, y esa reivindicación que de vez en cuando sale de la OSP con Canarias Península, es muy difícil que la Unión Europea vaya a admitir que en las rutas de Canarias Península, por lo menos en las rutas con las dos islas mayores, se pueda establecer una OSP. Lo que hay que intentar es que el mercado se desarrolle, que sea cada vez más grande, para que cada vez más compañías acudan a él y den mejor servicio. Y la mejor manera para que eso ocurra, entre otras, es la subvención a los residentes. Porque lo que está claro es que cuanto más subvención haya, más pasajeros hay. Hay gente que plantea una modificación del 75% en vez de ser un porcentaje que sea una cantidad fija por trayecto y viajero o viajera. ¿Eso cambiaría las cosas? ¿Qué opinión tiene Vinter respecto a eso? Nosotros pensamos que el mejor sistema posible es el que existe. ¿Por qué? Porque es el que se parece más al mercado. Es decir, el mercado es, en nuestra opinión, el mejor elemento para asignar eficientemente los recursos. Permite a las compañías, en función de sus intereses, que son básicamente de ganar dinero, obviamente, también de dar servicio, pero obviamente ganar dinero, ir regulando la oferta que pone en cada momento, ¿no? Entonces, cualquier otro elemento de distorsión en el mundo precio que pongamos, llámese una cuota fija, que se descuente del impuesto sobre la renta, pero mire, todas esas cosas están muy bien, pero todas tienen unos efectos que son más negativos que los que tenemos ahora. ¿Y quién controla esto? Porque teniendo en cuenta que hay un antecedente, un precedente de un fraude promovido por una empresa, Islas Airways, que ya dejó de operar, ¿quién controla que este 75%, estos 700 y pico millones de euros, estén verdaderamente yendo a su destino? Hoy en día hay un control magnífico, exhaustivo. En estos momentos es muy difícil que alguien cometa un fraude y no lo pesquen, ¿no? Aparte que yo creo que ya las consecuencias penales que tendría para los responsables no serían las que han sido hasta ahora, que han sido bastante leves para lo que ha pasado, ¿eh? Porque el fraude de Islas Airways es uno, pero hubo otro fraude de otra compañía de Europa que fue bastante mayor en cantidad, etcétera, y bueno, la verdad es que... Y no pasó nada. Y no pasó nada, y bueno, ya está, ya ha pasado está, y se aprenda todo el mundo la lección para el futuro, ¿no? En los informes que hemos manejado para elaborar este programa, el de la IREF y el de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia. Sí, hay 3 informes y otro más de la Pompeu Fabra, ¿no? Hablan de que, la OSP impide o por lo menos dificulta, en el caso concreto del trayecto Gran Canaria-Tenerife, la entrada de competidores. ¿Eso es así? Eso sí es verdad, sí, claro, más complicado. En el caso de Canarias, en todas las rutas, excepto en la ruta de Gran Canaria con La Gomera, excepto en esa ruta, en todas las demás rutas el mercado está abierto, es decir, cualquiera puede venir y ponerse. No hay ninguna ley que... ¿Por qué no viene? Pues porque es muy complicado venir. Bueno, primero porque nosotros somos muy buenos, pero eso es lo primero, lógicamente. Bueno, aquí han venido 2 o 3 y no les ha ido bien, porque nosotros intentamos hacerlo bien, llevamos muchos años haciéndolo bien y ganándonos la lealtad de los clientes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un factor. Pero el segundo factor, que no cabe duda, es que el que tiene que venir aquí tiene que venir a sujetarse a las condiciones del mercado. Hay que ser un especialista para estar en esto. En la teoría, insisto, cualquiera mañana puede venir, pero bueno, pero desde mañana mismo, no viene. También es verdad que compañías con el nivel de especialización que tiene Vinter en este tipo de tráfico en el mundo, probablemente no hay muchas. Entonces, ¿la OSP es un elemento disuasor de la competencia?
Pues sí, sí lo es. ¿A cambio? Pues a cambio da estabilidad, da tranquilidad. Claro que hay competidores y claro que hay tíos que miran para Canarias y dicen, mira qué mercado tan bueno y tal. Y nosotros le decimos, mira cómo le fue a este, mira cómo le fue al otro, mira cómo le fue al de más allá. Y ahora si quieres venir, ven, pero... ¿Está actuando Vinter en un régimen de monopolio aquí? No es un monopolio porque hay otra compañía y porque están los barcos. ¿Pero qué otra compañía? Canary Fly. La otra compañía... Pero Canary Fly, por Canary Fly visto, tiene gerencia separada, todo... Pero accionistas comunes. Carlos, no son accionistas comunes. O sea, es una compañía que tiene todo nuestro apoyo, porque lo tiene todo el apoyo de nuestra organización. Nos interesa que Canary Fly exista, porque cubre un segmento low cost que nosotros no sabemos hacer, o no queremos hacer, o no podemos hacer. Es que tiene toda la pinta de ser la compañía low cost de Vinter. Pero no es la compañía low cost de Vinter. O sea, la compañía existió, nosotros le hemos ayudado toda. Sin nosotros no existiría probablemente, pero no es o sea, tú ves las cuentas de Vinter, todo está separado, ¿no? Todo tiene que estar separado, ¿no? Tú dices, hombre, si ustedes no quisieran no estaríamos, claro que no. Pero es que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se hace eso? Pues no le ayuda. Pues no le ayudamos. O sea, tú piensas que nosotros le suministramos muchísima tecnología, le suministramos mantenimiento, le facilitamos coordinación con pasajeros cuando lo tienen. O sea, es que queremos que estén. Pero si Vinter conoce el mercado regional, el nacional e internacional lo representa en España el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, con quien nos reunimos en Madrid. ¿Cómo les ha ido a las compañías aéreas con el 75% de descuento en los billetes para residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla? En 2018 se pasó del 50 al 75%, nosotros lo hemos implementado y a quien más ha beneficiado es a los propios consumidores. O sea que han bajado los precios, contrariamente a la creencia más extendida de que lo que han hecho las compañías aéreas es aprovecharse de esas circunstancias para subirlos. Bueno, los precios no los fijamos las compañías aéreas, yo siempre lo digo, se fijan por la interacción entre la oferta y la demanda. Lo que pasó a mediados de 2018, cuando se implementó el nuevo descuento, es que a corto plazo sí que hubo una subida del precio medio, porque hubo un shock muy grande de demanda que no fue posible compensarlo con la oferta, pero luego ya a medio plazo, los últimos datos que tenemos prepandemia son del último semestre de 2019, es que la tendencia que había de bajada de precios pues ha seguido yendo en ese sentido. Y yo creo que realmente, tanto para residentes como para no residentes, los precios son pues más competitivos de lo que han sido nunca. No es que hayan subido los precios, sino que están comprando un producto algo mejor, o bien porque compran con menos antelación o porque compran un producto más flexible. Pero al final, si uno mira los datos, en el último semestre de 2019, el precio medio para un residente canario en los vuelos entre Canarias y Península, excluyendo tasas, ha sido de 31 euros. Eso, desde luego, muchas veces vale más el taxi de Barajas al centro de Madrid que esos 31 euros. O sea que estamos volando, la gente de Canarias estamos volando con menor precio y más calidad. Bueno, calidad en el sentido de más flexibilidad, sí, porque la gente está esperando un poco más, porque ahora se lo puede permitir para comprar ese billete, de forma entonces, si luego hay cambios, entonces no tener problema, o bien no esperando, pero sigue comprando una tarifa un poco más flexible, o sea, un producto algo mejor. Independientemente de los usuarios, de los pasajeros y las pasajeras de estos tres destinos y orígenes, las compañías aéreas nos han salido ganando un poquito más. ¿Es rentable volar con Canarias? ¿Es atractivo para que otras compañías se fijen en estos trayectos? Bueno, las compañías aéreas, desde la liberalización de los años 90, somos compañías que competimos en el mercado, que además necesitamos ser rentables, ¿no? Y las rutas que abrimos o las que cerramos van fundamentalmente en base a la rentabilidad. Yo creo que desde antes de la liberalización hasta ahora, lo que ha mejorado sensiblemente es la conectividad de Canarias con la península. Las líneas aéreas, es decir, la patronal a la que representas, ¿influyeron de algún modo para que se consiguiera este súper descuento, el 75% de bonificación? ¿O ustedes lo vieron venir sin más? No, nosotros realmente somos neutrales en cuanto al marco regulatorio. Eso al final es algo que corresponde a las autoridades públicas determinar de qué forma hay que subvencionar la movilidad y la conectividad. Eso sí, una vez que se pone un marco determinado, nosotros lo que hacemos es
cumplirlo a rajatabla, ¿no? Entonces llevábamos mucho tiempo funcionando con el 50%, luego eso se incrementó al 75%, nosotros lo que hicimos fue cumplir ese marco regulatorio y seguir dando conectividad a precios muy competitivos. Se va a poner un vídeo de la diputada Ana Oramas. Supongo que la conoce. El 75% es bueno. El 75% de compensación a los canarios es un derecho, no un beneficio. El problema no es el 75%. El problema es el mal uso por las compañías aéreas de la aplicación de ese 75% y la dejación del control por parte del Ministerio. ¿Esto tiene respuesta? Bueno, yo creo que realmente se han hecho hasta 3 informes distintos al respecto, uno por la CNMC, otro por la Universidad Pompeu Fabra y otro por la AIREF, y ninguno de los 3 han detectado ningún tipo de fraude al respecto. Y yo creo que lo fundamental de todo esto es que ha tenido tanta atención y sigue teniendo, por eso estamos teniendo este programa también, este tema, que de haber habido algún tipo de fraude, como el que se ha dicho, debería haber salido alguien que hubiese emitido algún tipo de prueba al respecto. Yo hasta ahora no he visto absolutamente nada probado de cualquier tipo de fraude de parte de las compañías aéreas. Todo aquello que se dijo de la manipulación de las webs de las compañías aéreas respecto a el proceso a seguir por las personas que compraban los billetes resultó ser falso. Bueno, es que hasta ahora nadie ha aportado ni una sola prueba al respecto de que eso sea así. Y de hecho, por ejemplo, uno de los autores de esos 3 informes, un catedrático de la Pompeu Fabra, en un reciente seminario que organizó la CNMC, dijo que ellos no habían, en todo su análisis, visto ni un solo caso de esas prácticas un poco de las que se nos acusa. ¿Qué opinión tienen las compañías aéreas sobre la posibilidad de que se implemente una obligación de servicio público para los trayectos con Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, como algunas voces preconizan? Bueno, yo creo que las obligaciones de servicio público, que están reguladas, ¿no?, por la Comisión Europea, es una herramienta a utilizar en determinados casos donde no hay una oferta suficiente, que yo no creo que sea el caso en las conexiones de Canarias con la península. Por eso yo creo que realmente a la hora de establecer propuestas hay que tener, digamos, muy claro que no sea peor el remedio que la enfermedad. ¿Entonces crees que es suficiente con la competencia, que la competencia regule el mercado, en estos casos concretos de trayectos tan bonificados, con el presupuesto del Estado? Bueno, pues yo creo que la competencia lo que ha permitido, digamos, es reducir los precios significativamente y además mejorar la conectividad. El sistema actual lo que ha permitido es a los residentes tener un transporte aéreo fiable con conectividad y además con unas tarifas competitivas, y además también ha permitido a los no residentes el poder ir y volver a las Canarias de una forma, digamos, pues competitiva y además también a precios razonables. De forma, yo creo que el sistema ha funcionado. Estamos frente a 2 ministerios que influyen directamente en la actividad que ustedes desarrollan: fomento y transición ecológica. ¿Han oído ustedes algún rum que pueda apuntar a que corra peligro esta bonificación? Nosotros no hemos oído nada al respecto, yo creo que se han implementado hace poco. Ahora mismo hemos pasado también una pandemia y el reto realmente es recuperar la conectividad previa, y desde luego lo que nosotros realmente queremos es volver un poco a la situación prepandemia, en que, digamos, había muchísimas rutas directas entre las Islas Canarias y distintos puntos de la península y a precios muy competitivos. Después de escuchar opiniones tan dispares sobre el mismo asunto, preguntamos a un actor fundamental, el Ministerio de Transporte. Tras rechazar una entrevista en la que nos hable de su postura y planes, recibimos su respuesta a través del correo electrónico. Por un lado, el Ministerio dice ser consciente de que la subvención a residentes repercute en el precio de los billetes, pero también considera que ha beneficiado a los pasajeros, cosa que ve reflejada en el aumento de la demanda. Además, delimita las iniciativas a emprender a que los precios lleguen a suponer un problema real en la conectividad, algo que en su opinión no ha ocurrido. Y dado su limitado margen de actuación en un mercado que se encuentra liberalizado. Y aquí es cuando el Ministerio deja de hablar de precios y beneficios para enrocarse en la necesidad de garantizar la conectividad, que en estos momentos, según dice, no sufre problemas. Para terminar, hace alusión a medidas que considera positivas, como la exigencia de que la condición de residente no pueda exigirse hasta la finalización de la compra, y asegura que se mantendrá vigilante. Mientras tanto,
ya hay quienes ponen alternativas sobre la mesa. En Francia, por ejemplo, dan un cheque a los residentes en los territorios de ultramar que pueden utilizar a lo largo de 4 años. En Portugal establecen unas bonificaciones por viaje con un importe máximo. En el estudio analizamos lo que sucede en muchos países y vemos muchas formas de intervención. No hay ninguna perfecta y esta es una de las conclusiones principales de nuestro estudio. Toda forma de intervención tiene costes e inconvenientes. El principal mensaje que nosotros damos es que antes de tomar las decisiones y después de haber tomado las decisiones es muy importante evaluar los efectos, evaluar los aspectos positivos y los negativos y corregir una vez ya se han puesto en marcha si hace falta. ¿Cuáles son las consecuencias que está teniendo este modelo de subvención al transporte aéreo y marítimo? Pues el sistema actual de subvención al residente está basado en un porcentaje del 75% sobre el precio del billete. Es decir, que cuanto mayor sea el precio del billete, mayor es la cuantía de la subvención. Entonces, si no hay muchas aerolíneas que operan en el mercado, como ocurre en la mayoría de rutas nacionales, en las que hay 1, 2 o 3 aerolíneas, pues las aerolíneas tienen lo que los economistas llamamos poder de mercado, poder para fijar precios. Entonces, en este contexto, si metes una subvención de un porcentaje sobre el precio del billete, lo que ocurre es que las aerolíneas tienen incentivos a subir el precio. ¿Eso tiene consecuencias directas, por ejemplo, en el turismo? Sí, tendría consecuencias en el turismo en el sentido que si sube el precio del billete no subvencionado, los turistas nacionales tienen un incremento en el precio del billete. Pues si alguien tiene que decir algo al respecto, esos son los que se dedican al sector turístico en Canarias. Todo este encarecimiento de los precios hace menos competitivo a Canarias como destino turístico, y la gente pues decide por esos precios tomar otros destinos de vacaciones. Ejemplo, si en verano puede llegar a costar un vuelo Península Canarias 500 euros por persona, una familia de 4 miembros, por esos 2.000 euros decide irse de Madrid a Marbella, por 2.000 euros está una semana en Marbella, en vez de solamente pagar 2.000 euros en billetes aéreos a Canarias. Lo que necesitamos es que la bonificación aérea siga para los canarios, pero que no encarezca los precios de peninsulares a Canarias. Necesitamos que el Ministerio de Transportes, el Gobierno de España, tome una decisión que siga siendo beneficiosa para los canarios, pero que no aleje a los peninsulares de hacer sus vacaciones en Canarias. Desde luego, aquellos que vienen de la península Canarias, si tienen que gastar un mayor porcentaje de su capacidad de gasto en el billete aéreo, tendrán una menor cantidad de dinero para gastar aquí en destino, en taxis, ocio, compras, alojamiento. Esa es otra de las perversidades de este sistema. Lo que está claro es que la ciudadanía de Canarias, lo mismo que la de Baleares y la de Ceuta y Melilla, pero sobre todo la de Canarias por su condición de región ultraperiférica, necesitan este tipo de ayudas. ¿Qué alternativa existiría para mejorar esas disfunciones? El sistema que debería de implementarse debería ir a cumplir el objetivo, y es que se beneficien los residentes y no las aerolíneas, y que además no se distorsione tanto el mercado de los no residentes, es decir, que el precio no subvencionado del billete no suba tanto como en el sistema actual. Yo creo que podría haber como alternativa que en lugar de subvencionarse al residente con un porcentaje del precio del billete, se planteara una cantidad fija independientemente del precio del billete. ¿Vale? Con esta cantidad fija conseguiríamos que el precio del billete subvencionado bajara mucho más, que el precio del billete no subvencionado no subiera tanto y que las aerolíneas no pudieran apropiarse tanto de la subvención. Cuando hablamos de una cuantía fija, estamos hablando de una cantidad fija por persona que viaja y por trayecto. Por trayecto, o sea, Las Palmas o Gran Canaria a Madrid o Tenerife a Madrid tendría una cantidad fija que se calcularía en base a... Pues tendríamos que calcular efectivamente para cada ruta cuál es la cuantía fija que dejaría, digamos, pues al individuo pues igual que con el otro tipo de subvención, pero supondría un menor gasto público. En algunas estimaciones que hemos hecho, hemos visto que un cambio de política de un porcentaje a una cuantía fija, para el mismo gasto público, podría suponer que el precio del billete no subvencionado bajara hasta un 70%, dependiendo del porcentaje de residentes que viajan en la ruta, y que el precio del billete subvencionado pudiera bajar hasta un 200% más que con la alternativa de porcentaje. Cualquier intervención
del Estado produce una distorsión, pero esa distorsión puede estar justificada Y por cuestiones de equidad. En este caso yo creo que podría estarlo, pero siempre eligiendo el mecanismo adecuado. Quisiera que el mecanismo estuviera dirigido y fuera, digamos, los beneficiarios los que realmente tienen que serlo, es decir, los residentes y no las aerolíneas, y que además se tratara de distorsionar lo menos posible al otro mercado, es decir, el mercado no residente. Y mientras recuperamos tanto la conectividad como el turismo, el equipaje de Canarias sigue dando vueltas sin que nadie lo recoja.